Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos nuevamente a un video de Call of Duty Warzone Mobile informativo. Para el que no lo sepa, pues como siempre vamos a estar trayéndoles la mejor información de aquí hasta que salga oficialmente una beta abierta, una alfa abierta, o incluso estamos hablando del lanzamiento global que se espera para este año. Bueno, primero que nada, ve dejando tu poderoso like donde yo lo vea, suscríbete que es lo más importante. Si me quieres apoyar en este poderoso canal sería de mucho apoyo y mucha ayuda. Bueno, en serio, te lo agradecería muchísimo. Y pues pequeño inciso que voy a dejar claramente: muchas gracias por los 80.000 suscriptores, cracks. Honestamente no sería nada sin ustedes, se los agradezco demasiado. Voy a seguir metiéndole duro, que es lo importante, y siempre trabajando para que bueno, mantenga informado a la comunidad. Sí, también con gameplays y demás cositas de la vida. Ok, primero que nada, detalladamente vamos a hablar esto rápido. Y es que para la gente que me pregunta de que no podía seguir subiendo videos de Warzone Mobile, pues en teoría sí puedo. Lo que no puedo, obvio, que esto es obvio, que yo me arriesgué, es subir gameplay del Warzone Mobile, ya para que lo sepan. O sea, puedo subir video informativo de lo que se me plazca tranquilamente, solo obviamente teniendo cautela y no regándola como la hice previamente antes de que pasara lo que pasara en el canal. Ustedes lo saben. Bueno, en fin. ¿Qué sabemos de lo que es actualmente el poderosísimo Warzone Mobile Project Aurora, que está ahorita actualmente? Pues sabemos de que falta una alfa. Luego de esta alfa, posiblemente la siguiente alfa sea ya un poco con mucha más gente de la que ya estamos actualmente, con invitación obviamente. Y se espera que luego tengamos una beta cerrada, pero en la cual te puedas registrar y que obviamente ya más gente pueda entrar y que ya te dejen grabar y publicarlo en lo que es actualmente, pues los medios tranquilamente de YouTube, redes sociales o demás. Luego de eso tendríamos una beta abierta, otra beta abierta, y posiblemente estemos hablando de un lanzamiento soft launch, así tipo lanzamiento regional, y luego un lanzamiento global. Si en dado caso pues no quieren hacer un soft launch, pues lo entenderé y harán lo que es un lanzamiento global, que estaría perfecto. A ver, según las predicciones se estipula de que el juego logre llegar entre octubre o noviembre, si no se atrasa la producción, porque como ustedes saben de momento están trabajando arduamente. Que sacaron lo que fue la primera alfa a principios de junio. Ahorita a finales de junio pues tenemos lo que es la segunda alfa, ya con mejoras y actualizaciones. Y tendríamos lo que es otra mejora a mediados de julio. Luego otra mejora posiblemente a principios de agosto. A mediados de agosto otra mejora. Y así sucesivamente hasta llegar al lanzamiento global, que se estipula que sea para octubre o noviembre. Dependiendo de cómo salgan las cosas, porque según tengo entendido el desarrollo va de la mano con Modern Warfare 2 en algunas cosas. Obviamente tengo que dejar claro algo muy específico, y es que este juego ya tiene más de 2 años de desarrollo. Y pues para la gente que preguntaba, lo van a pulir completamente y la optimización es estable. Se me ha comentado de que hay gente que lo está probando ya en Snapdragon 845. Eso es bueno porque pues ustedes saben, yo lo estaba probando en un Snapdragon 870 y pues iba con sus cositas, sus pegas, hay que ser sinceros. Entonces les tengo buenas noticias. Dicen que en el 845 va bien. De momento creo que en los gama media alta aún no se puede probar la alfa. Para la gente que ha sido aceptada y se les cierre el juego, pueden forzarlo para que les pruebe. Vamos a ver si pues se puede. Incluso puede que vaya bien. Se ha comentado que la optimización ha sido muy grande para hacer una alfa, porque sí, o sea, básicamente estamos en proceso de alfa, y que visualmente el juego se ve mucho mejor. De momento es raro, pero no hay gameplay. Se sabe que el alfa ya está incluso la propia actualización y lo demás. Te lo digo porque me lo han enviado de una manera que pues te lo dice la misma aplicación de que Project Aurora slash Activision ya ha mandado actualmente. Mandó el 23 de junio, mandó lo que son las APKs y aplicaciones para iOS. Bueno, no todos, obviamente, van en fila, o sea, van en hilera, van por rondas, básicamente mandándole a todo mundo de que quieran descargar el juego. Pero les tengo muy buenas noticias, y es que sí, o sea, básicamente cuando haya gameplay o haya cosa en exclusiva para probarlo, lo digo yo por el Snapdragon 8 Gen 1. También los procesadores como el 888 Plus, el 888, el 850 y demás, que pues obviamente se van a estar probando primero en la gama alta para ver cómo va el rendimiento al máximo. Los requisitos mínimos y recomendados ya lo habíamos visualizado, así que no se preocupen. Se necesitará por lo menos un dispositivo con 4 GB de RAM, y pues la última vez pues estuvimos viendo cuáles iban a ser los detalles actuales para poder obviamente
jugar el propio Warzone Mobile. Si en dado caso y se optimiza mejor, creo que incluso va a poder soportar dispositivos de 3 GB de RAM en adelante. Si no es el caso, pues nos quedaremos con 4 GB de RAM en adelante, así que ya para que lo sepan. Gameplays y más información siempre las estaré subiendo como siempre a mi plataforma, a mi server de Discord, para evitar cualquier tipo de tropiezo o cualquier tipo de cosa. Según estuve comentando y hablando con jugadores que han probado la alfa, tanto en iOS como, que es mi caso, no se les ha mandado lo que es la aplicación para jugar en iOS. Y pues el APK al día de hoy, pese a que tengas la cuenta, no te carga porque los servicios están offline. De momento, no en todas las cuentas, porque se me ha enviado incluso un video por parte de Dani Intel que a él sí le cargue completamente. Y todo bien, todo correcto, sin problemas. Entonces quiere decir de que en algunas partes o en algunos servidores aún no está activo. Y no, con VPN no tiene que ver incluso las cuentas que están siendo obviamente monitoreadas y activadas para que puedan jugar esta alfa proveniente de lo que es Warzone Mobile. Se espera de que haya mejoras. Como ustedes saben, las mejoras que estuvimos hablando es que se añadió lo que fue el cóctel Molotov, mejoraron los gráficos, mejoraron la optimización, mejoraron la caída de frames y la latencia en esta alfa 1.2. Así que viendo cuando se pruebe o lo pruebe, sí hay un cambio muy brutal en tanto a nivel de gameplay o jugabilidad, ustedes lo saben, pues se las estaré comentando, mis queridos cracks, ya para que lo sepan. Bueno, eso en detalles. Otra cosa que hay que dejar muy en claro es que hay que esperar lo mejor. Como siempre yo les digo, de que tendremos una fase entre abierta o fase cerrada, pero no con cuentas, ya para que lo sepan, en un lapso de poco menos de un mes. Así que vamos a tener ese lanzamiento de fase beta abierta en un mes posiblemente o mes y medio. Así que para que si los esperan, se vayan metiendo el hype con los gameplays y demás cositas de la vida. Todo perfecto, todo bien, todo correcto, y yo los estaré informando. Cuando esté la beta abierta, yo tendré un video en el canal diciendo beta abierta de Warzone Mobile, ve a descargarla, tranquilamente. O sea, se viene una beta abierta y Activision lo sabe. El apoyo que ha tenido Activision ha sido brutal con este proyecto de lo que es Warzone Mobile. Creo que han de estar contentos pese a todas las filtraciones y demás. Honestamente, yo estaría contento porque si mi juego ha sido bien recibido pese a que ser una alfa, pues la verdad es que viene de perlas, mis queridos cracks. Bueno, eso en pequeño en el énfasis completamente de Warzone Mobile. Honestamente, yo he sido muy completamente sincero con ustedes. Al día de hoy tendrán todos los gameplays de parte mía exclusivas cuando los tenga, o cuando esté jugando, o cuando esté probando, lo que sería bueno. Pero en todo a su momento. No voy a jugármela como pasó actualmente en YouTube. Ustedes lo saben por qué. Pues no es recomendado. Se ha visualizado algunas cositas de la posible 1.2 del alfa, pero no me lo como, eso no es. Dudo mucho que eso lo sea, porque es raro. La gente que tiene acceso a la verdadera alfa no ha subido ningún gameplay. Lo que me da a entender de que sí, señores, es porque está pasando algo y es porque aún los servidores no están completamente abiertos para todos. Y la gente que tenga abiertos los servidores, pues lamentablemente podemos decir de que no quiere compartir el gameplay o algo por el estilo. Son cositas de la vida y si es así, pues perfecto. Igual los mantendré al tanto como siempre y muchas gracias por el apoyo y nos veremos en un próximo video. Como siempre, tu servidor Destor32, que la 1314 me los acompañe y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Adiós.